Hola traders, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading, soy Dave y en esta ocasión os voy a explicar una estrategia que funciona súper bien en el SP500 y no es la de trampas. Ya sabéis que casi en el 90% de los vídeos me vais operando trampas. En esta ocasión no son trampas, os voy a explicar una estrategia muy efectiva que va muy bien en el SP500 y que seguro que os interesa aprender. Y pues aquí estaremos durante los próximos 40 minutos aproximadamente enseñándotela con todo lujo de detalles. Si te estás sumando a la emisión, ya sabes, si comentas en los comentarios te voy a mandar saludos y pasamos rápidamente al que es el patrocinador del canal. ¿Quién es? Pues es AAAFX. ¿Y por qué elijo el broker AAAFX para operar? Pues porque tiene las comisiones súper bajas. Además, tiene mucha facilidad en ingresar, en cobrar. También pues es un broker que no son nada pesados, no te van a estar ahí encima haciendo marketing. Y realmente tiene una muy buena regulación y estoy muy a gusto con ellos. Así que si quieres abrir una cuenta demo totalmente gratis, te dejo un link en pantalla, también en la descripción, de AAAFX. Y aparte, si eres de Latinoamérica, tendrás un bono del 100%, así que no te lo puedes perder. Bien, pues vamos ya a empezar y ya sabes, si te gusta este vídeo, si quieres que cree más contenidos como el de hoy, dale un me gusta. Y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando estoy en directo, como ahora mismo. Porque con la campanita YouTube te va a enviar una notificación cada vez pues que estoy en directo o lanzo un vídeo nuevo. Pues vamos a empezar. Muy bien, pues ya estamos por aquí y ya sabéis, si os estáis subiendo la emisión, tenéis el directo, pues podéis aprovechar el chat. Los que estáis en diferido, porque el contenido después queda grabado íntegro, tal cual en el canal de YouTube, pues los que estáis viéndolo ya en diferido, podéis utilizar los comentarios para cualquier cosa que queráis. Y bien, me voy ya, pues, para ver los gráficos. Esto es el mercado ahora mismo en tiempo real. Vamos a intentar tomar alguna operación en vivo también en el directo de hoy, pero primero os voy a explicar la estrategia, porque si no, me veréis operar, pero tampoco entenderéis muy bien lo que estoy haciendo. Me voy al Forex Tester donde os lo voy a explicar. Entonces, la estrategia tiene muy pocos puntos, o sea, es muy sencilla, pero que sea simple no significa que no sea efectiva. Primero de todo, tenemos que definir si operamos al alza u operamos a la baja. ¿Cómo lo hacemos? Pues definiendo la tendencia. Tienen que pasar dos cosas. Tendencia sería el primer punto. La tendencia. Tienen que pasar dos cosas. Uno, precio debajo media móvil. Y dos, inclinación bajista. Este sería el caso de tendencia bajista. Para que la operación la podamos tomar a la baja en una tendencia bajista, tienen que pasar dos cosas. El precio está por debajo de la media móvil y dos, la inclinación sea bajista. De tal manera que ahora mismo están pasando las dos, porque la media móvil es esta línea que veis aquí, que ahora os explicaré cómo está configurada y cómo se coloca. Pues esta línea es la media móvil. Y que hemos dicho que para entrar a la baja el precio tiene que estar debajo de esta línea y aparte esta línea tiene que estar con inclinación bajista. Aquí sucede todo, pero vamos un momento a ver cómo está puesta esta línea. La elimino y vamos a ponerla. Vamos a insertar, añadir indicador. Lógicamente esto será como se hace en el Forex Tester, no en cualquier lugar del mundo, sino en el Forex Tester. Entonces, si queréis tener el mismo programa para ir siguiendo el tutorial conmigo, lo podéis descargar en la web de Código Trading, en el apartado Plataformas, Forex Tester. Aquí, en este link, lo podéis tener a un precio inferior al oficial y también probar en versión demo, O sea,
que tenéis un mes de data para probarla y ahí podéis tirar con la demo. Si ya tenéis una versión anterior, también la actualización a la 5, al último Forex Tester, también es por debajo del precio oficial si lo hacéis pues desde este link que os he dejado en el chat y en pantalla. Alan dice, hola, buenos días, saludos, quería comentarles si podría hacer un vídeo de psicotrading o algo así para evitar la ansiedad. Sí, o sea, si pones psicotrading o psicología del trading y después escribes código trading en YouTube, verás que ya he creado contenidos al respecto, pero igualmente veo interesante la propuesta porque, por ejemplo, un directo ya de una duración larga, pues a lo mejor no lo he creado vídeos más cortos y sí que sería un tema interesante algún día. Mauricio dice, muy bien. Luther, buenas tardes Def y buenas tardes a todos, bienvenidos, ya sabéis que quiera que quiera saludos, podéis escribir en el chat y os mando saludos. Vale, estábamos viendo cómo insertar el indicador, lo único que he hecho un paréntesis porque claro, a lo mejor tenéis el MetaTrader y decís, pues a mí no se me introduce de este modo porque no estoy ahora en MetaTrader, estoy en Forex Tester. Aquí en Moving Average, 120 periodos, exponencial al cierre. Importante esos tres datos, periodos 120, que sea exponencial y al cierre. Aplico y vemos que ahora estamos bajistas. Entonces, vamos a buscar un momento, bueno, aquí no, vamos adelante porque para atrás ya se termina la media móvil, porque es el inicio de la data. Vamos a esperar un momento que ya, mira aquí ya estamos pues en inicio de tendencia alcista. ¿Por qué? Pues porque en el caso de una tendencia alcista, estoy escribiendo muy pequeño, tendencia alcista. En el caso de la tendencia alcista, 1, el precio encima, bueno, arriba, y 2, inclinación alcista, de tal manera que se tienen que dar las mismas dos cosas, pero justo al revés, ¿no? Tiene su lógica. Hemos dicho que antes, cuando estaba el precio aquí, el precio estaba por debajo de la media móvil y esta estaba con inclinación bajista. Ahora le pido lo contrario, el precio está por encima de la media móvil y fijaros que a partir de este punto la inclinación ha cambiado. Poco, pero ya está alcista, ¿veis? Ya va subiendo, poco, pero está subiendo. No importa si es poco o mucho. Entonces, estos serían los dos primeros puntos del plan operativo. La tendencia, cómo se selecciona. Segundo punto, cómo ya vamos a tomar la operación, ¿no? Entonces, al final existen dos métodos que son los más habituales para operar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta tendencia bajista, cuando ya se nos rompe y se nos pone bajista, hay dos sitios donde la mayoría de estrategias entran. Uno es esperar el rompimiento, estrategias de rompimiento, son miles, que sería pues poner una orden en este punto y si rompe y sigue adelante la tendencia entramos. Otro, que es lo que más me veis operar, es intentar entrar en retrocesos como aquí, que sería la típica trampa, ¿no? Un momento que el precio retrocede y entramos a mejor precio. Lógicamente es mejor precio entrar aquí que aquí abajo. Pero lo que hoy os voy a enseñar precisamente no es en el retroceso, sino en el rompimiento. Y lo que vamos a hacer es tomar una orden pendiente. Entonces, vamos punto a punto. Hemos dicho que si el precio está por encima y la media móvil está inclinada al alza, ya podemos entrar. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que haya un retroceso, como mínimo una pausa de una vela, por lo tanto aquí ya podríamos tener en cuenta para operar. ¿Cómo vamos a operar? Con una orden pendiente. Si estamos alcistas, será una buy stop. Si estuviéramos bajistas es lo mismo al contrario, una sell stop. Entonces, vamos al 1% de riesgo,
pulsando aquí, buy stop, porque es compras, si fuera venta sería sell stop, aquí es buy stop. ¿Y a qué precio entramos? Pues si el precio nos rompe arriba. Si el precio rompe aquí arriba, entramos. ¿Con qué stop loss entramos? Pues al extremo del cambio que acaba de haber. Y colocamos la orden. Muy bien. Hemos colocado la primera orden y no tenemos ningún profit. Para el tema profit vamos a poner el Fibonacci y en el 650 de Fibo es donde entraremos. ¿Cómo he puesto el Fibo? Pues entre la entrada y el stop loss. Y es muy importante que tengáis el nivel 0, el nivel 100, que son el 0 es donde está el stop loss y el 100 es donde está la entrada. Los otros no los necesitáis, y después necesitáis dos niveles. El 650 es para el take profit y el 250 es para el break even. Entonces, aquí podéis ver en verde dónde va el TP y en naranja dónde moveríamos a empate. ¿Cómo colocamos ahora un TP en una orden pendiente? Pues aquí en historial de cuenta, no, en órdenes pendientes, botón derecho, modificar orden y pulsamos aquí en el lápiz y lo suelto justo ahí, modificada. Entonces, como el SP500 es un índice muy tendencial, aquí lo que buscamos es grandes recorridos. Arriesgando 1 podemos ganar pues 6 o 5 y algo, ¿no? Porque en realidad 650 de Fibo no significa 6,5 de ratio, ¿eh? Es algo menos. Muy bien. Sé que ahora de repente han entrado muchas cosas, ¿eh? Mauricio dice, me gustaría ver operaciones en vivo. Sí, vámonos a ir aquí, porque ahora que ya he explicado la estrategia ya podemos tomar operaciones en vivo. Por ejemplo aquí, media móvil bajista, el precio por debajo y tenemos este extremo. Una orden, ejecución a mercado no, orden pendiente, y a este punto 0,99831 iría el precio. 0,91831, no, me equivoqué, 99828, 998, uy, 0.99828, y vamos a operar con un volumen fijo de 0,10 aquí, no hacemos interés compuesto. Entonces, en el extremo del cambio va el stop loss. Uy, no, que estoy moviendo la orden. Mira, lo vamos a hacer bien. Voy a editarla. Y colocamos los otros parámetros. 0,99931. No me deja. Porque está demasiado cerca. Es que el problema de operar en estas temporalidades tan cortas es esto, ¿no? Que no me permite. Entonces no puedo aplicar la estrategia. Lo voy a poner a 1. Y tampoco. Vamos a 1.10. Tampoco. 1.100. 1 con 1000. 1.1. No me deja colocar un stop en la orden pendiente. Pues vamos a esperar que se ejecute, porque claro, si yo la subo, no, lo que estoy es moviendo la orden pendiente. Es que hago esto porque me lo pedís vosotros, pero es un absurdo operar en vivo, porque es que realmente yo nunca pondría yo por mi cuenta operar en estas temporalidades tan bajas, porque es que no me deja espacio, o sea, el precio. No puedo aplicar la estrategia como sí que lo haré aquí, que estamos en temporalidad de H4, pero entiendo que queréis verme operar en vivo, pero es la dificultad que tiene. Entonces, en código trading tenemos una cosa que es mucho más fiable que operar en vivo, porque operar en vivo pues es poco relevante, porque que un día gane o pierde, pues poco da, pero en código trading tenemos cuentas de trading auditadas. Entonces aquí, si vais a trading a resultados, tenéis cuentas auditadas. También Martí Castany, que también ahora da una formación
de la cual ahora mismo, que es un Darwinex, que ya tiene 31 meses, y os voy a explicar hoy cómo podéis aprender programación de MQL4, o sea, una estrategia como la que hoy enseño, se puede programar, y una vez programada ya no necesitas estar tú ejecutándola. Pues aquí tenéis una formación que os dejo en el chat, también en la descripción, donde podéis, bueno, en la descripción no está, estará en pantalla, podéis aprender a programar MQL4, y aquí os explica todo, también quién es Martí Castañ, el formador, y tenéis las cuentas suyas para verificar su cuenta auditada. Y ahora hay un cupón del 25% para el que quiera aprender. Es un curso que no necesitas saber nada. Partiendo desde cero, en 4 semanas aprendes a programar tus propias estrategias. Y realmente considero que es muy interesante. Muy bien, vamos a ver el mercado en tiempo real. Bueno, esta orden ahí está. Muy bien, vamos aquí, que aquí es donde realmente se puede trabajar bien. Si queréis pruebas de que ganamos, pues tenéis las cuentas auditadas de Darwinex, de MyFXBook, y ahí podéis ver los resultados que tenemos. Muy bien, hemos colocado el stop y el TP, así que vamos a ver si se ejecuta. Muy bien, aquí cuando hace un retroceso un poco más profundo nos tocaría actualizar la operación, ¿no? Porque todavía ha ido más profundo, por lo tanto lo que hacemos es borrar la orden pendiente. Esto no es una operación, ¿eh? No ha llegado a operar, y colocar una de nueva. Ponemos el FIBO entre el punto de entrada y el extremo actual y ya podemos tomar la nueva orden pendiente. Aquí tenemos el punto de entrada, el stop loss, el take profit y colocamos la orden. Dejo el FIBO porque así tenemos la referencia de cuándo empatar. La orden no está activa, ¿eh? No te seguimos con 10.000 de balance, que es saldo del proyecto. Para activarse tiene que superar este punto. Si en lugar de superar este punto me supera el de abajo, que es lo que pasó aquí, actualizo. Lógicamente, siempre y cuando se mantenga la tendencia. Uno puede decir, vale, ¿hasta qué momento actualizo? Pues lógicamente, si estás aquí abajo, con este retroceso, no vas a poner el stop aquí. ¿Por qué? Porque pasará que la media móvil habrá cambiado y el precio estará por debajo. Mientras se respete la tendencia, que ya hemos dicho que para la tendencia son 2 puntos, que la media móvil tenga la inclinación al alza y el precio por arriba. Mientras suceda eso, mantenemos la operación. Mira, se acaba de activar. Ahora mismo, al tocar aquí, ha entrado la orden y estamos ahora ganando pues 19,18. Y, vale, vuelve a haber una entrada. ¿Lo veis o no? O sea, borro el FIBO. Mira, lo que hago es trazarme el punto de break-even, porque así puedo borrar el FIBO. Esta línea verde sería el break-even, pero a mí me gusta que el verde sea para los TPs, el rojo para los stops, y lo que voy a hacer es, pues, de color naranja, que es lo que yo asocio al empate. Muy bien, porque sería como un semáforo, ¿no? Si es verde es que gano, si es rojo es que pierdo, y si es naranja es que como si no hubiera entrado un break-even. Muy bien, ahora daría una segunda entrada. ¿La tomamos o no? Pues sí. O sea, como vamos al 1%, nos podemos permitir tener 2 riesgos simultáneos. ¿Qué significa 2 riesgos simultáneos? Significa que, como aún no hemos movido a empate, tenemos el riesgo de la operación, y si ahora sumamos otra, será 2 veces de riesgo. Pues eso se puede, pero 3 ya no. Para ello ya deberíamos esperar que como mínimo una operación esté en empate. Vale, pues vamos a colocar esta nueva orden pendiente. Espérate, no la coloco aún, primero coloco el Fibonacci, porque si no, pues me voy a perder. Estaré al caso del chat, que sé que se me han acumulado algunos mensajes, y voy a estar al caso. Pero primero, como mínimo, quiero pues tener un par de operaciones activas. Y el stop, y finalmente el take profit. Muy bien, ya la tenemos, y vemos que aquí el empate será un poco más cerca. O sea, que este es el nivel de empate de esta operación.
El primero es el de la segunda, tenemos que acordar de eso. De momento no está activa, solo tenemos una operación viva. Ahora sí, ahora ya tenemos dos operaciones funcionando. Pues vale, aquí nos acaba de tocar el precio, el empate. Y hemos dicho que esto es un empate de la operación segunda. O sea, tenemos que empatar la segunda entrada, que es esta de aquí, más 2 pips. Bueno, el 22, que equivale a 2. Y vamos a ver, mira, ya nos supera la otra. Mira, ahora mismo todo está en empate con 23, 22 pips. Bueno, serían 20 si lo hiciéramos exacto, que es 2 pips para cubrir spread, comisiones. Ahora, si el precio se va en contra, estamos ganando pues 327, si el precio se va en contra, ya no podemos perder. Puedo quitar los niveles de aquí, ¿no? Porque ya está. Entonces, aquí hubo una pausita y uno podría decir, ¿cómo es que no pusiste una orden aquí? Pues porque no teníamos todo en empate y aparte que le pido como mínimo un cambio de color. No es suficiente que suceda esto. Sí que teníamos una en empate y ya nos permitía tomar otra, pero un retroceso como mínimo es una pausa de cambio de color. No es suficiente que me haga una vela interna así. Esto no es. Como mínimo, si estoy alcista, una vela roja y a partir de ahí así. Ahora vamos a ir al chat. Vale, esta orden de aquí nos está activando. Entonces está retrocediendo, esto es el mercado en vivo y inmediatamente pues me voy a ver qué comentáis en el chat. Me gustaría ver, vale, esto ya lo viste, gracias Dave, me viene perfecto ya que estoy interesado en fondear una cuenta operando el SP500, perfecto. Os digo, esto que os he dicho que normalmente me veis operar y en el SP ya lo he hecho varias veces con trampas que funcionan muy bien, lo que os he dicho, uno puede entrar intentando buscar retrocesos a mejor precio o en los rompimientos, ambas fórmulas están bien y son combinables, o sea, se pueden en la misma cuenta hacer ambas estrategias simultáneamente. Lógicamente gestionando el riesgo de forma muy madura y concreta, porque no podríamos tener ahí un montón de operaciones vivas y todas sin break-even, ¿eh? Alan dice, estás colocando una compra y no una venta. Ah, en la cuenta real. Dylan dice, mándale H4, vale. A ver. En la cuenta real, cierto, una buy limit. Bueno, como no hemos hecho nada, vamos a ver si hay alguna entrada más interesante. Voy par por par. Aquí tenemos euro dólar, dólar franco, libra dólar, dólar yen, dólar CAD, australiano con el dólar y el SP no sale nada, cierro. Bueno, pues podemos ir por ejemplo aquí al euro dólar y vamos a hacerlo bien, que cuando puse orden pendiente no seleccioné que es una buy stop. Buy stop, ¿a qué precio? Pues al extremo 0,98428 98428 y el stop 0,98319 0,9831020. Uy, es que va bajando. 320. Y nos faltaría el TP, pero si se activa ya lo vamos a ejecutar porque el TP estaría muy arriba. Entonces aquí tenemos, ahora sí que he hecho lo que toca. Y seguimos. Dice, ostras, disculpas. Estaba aquí y ibais a ciegas, o sea, acabo de ejecutar en eurodólar una orden, mil disculpas. Eurodólar está alcista y puse esta orden stop aquí, pero nos vamos al Forex Tester porque aquí esto puede tardar mucho rato, aun siendo M1, y os he explicado por qué
no hemos tomado esta. Vamos a ver dónde están los profits. Todavía les queda mucho. Y mira, ahora da un retroceso, por lo tanto ya puedo poner el Fibonacci en este retroceso. Y el TP queda en este punto. Colocamos una orden pendiente, buy stop en este punto de aquí, con el stop loss en este punto de aquí y el take profit en este punto de aquí. Coloco la orden y para eliminar el Fibo le pongo la línea donde sería el punto de mover a empate. Vamos a ver, aquí nos da un retroceso más profundo, nos tocaría actualizar, vamos a órdenes pendientes, cerramos todas las posiciones, no, borrar orden pendiente únicamente, no todas, y ponemos un nuevo Fibonacci. Entonces yo tenía puesto que el Fibo con la letra F se me ponía, y esto, a ver que así os lo explico, cómo se hacía. Aquí, herramientas, opciones, órdenes por defecto, teclas de acceso rápido. Entonces aquí el Fibo no tiene nada, yo quiero que con la letra F se me ponga el Fibo. Después quiero que con la letra, para meter órdenes, aquí, una orden a mercado, quiero que sea, pues, para entrar a mercado. A ver qué opciones me da, aquí no me deja seleccionar, sí. Para mercado la letra M, para orden pendiente la letra P. Así es como a mí me gusta y no sé por qué no lo tenía configurado. Ahora, cuando yo pulso el teclado, mirad, borro el Fibo, pulso la F y ya tengo el Fibo, sin tener que irme al menú. Y una vez puesto el Fibo, pulso la letra P de orden pendiente y ya tengo para poner aquí la orden. Entrada, stop, take profit y compro. Elimino el Fibo, pero antes subo el break-even donde toca. Y de momento no está activa. Ahora se activó. Por lo tanto ya tenemos la operación viva. Tenemos una orden con riesgo, las otras están en empate. Y ahí estamos. Vale, si nos llega a tocar aquí, mira, nos tocó aquí arriba, pues ya podemos mover a empate. Pero en este punto nos tocaría tomar una nueva operación, que es antes de lo de mover a empate, ya que tendríamos otra entrada alcista. Entonces vamos a poner el Fibo y lo mismo. Pongo la letra P de una orden pendiente, con el stop loss en extremo, el take profit en este punto. Y ya tenemos, ya veis que son movimientos grandes y se nos va quedando varios TPs. Ahora, ¿qué ha pasado? Se nos activa la orden actual y tenemos que empatar la anterior, que es esta de aquí. Esta de aquí ya va a empate. A ver que no me esté liando, no, está bien. Esta de aquí ya va a empate. Y la orden actual... saltó el stop loss. Entró la orden y saltó el stop. Por lo tanto, tengo que apuntar esta primera operación que ya se definió, que es una pérdida pequeña, bueno, un stop del 1% aprox. Y hemos movido a empate, por lo tanto ya elimino esto. Lógicamente, si ahora lo cierro todo, las órdenes que tenemos abiertas, pues ganamos 645. Vamos a ver aquí si se activó. No se ha activado la orden, nos tocaría actualizar el stop porque cayó hasta aquí. Y aquí tenemos la orden pendiente. Esto es el mercado en tiempo real, la operativa de ahora mismo. Así que estamos al caso también de ello. Y vamos a ver este caso de aquí, que ha vuelto a retroceder, pero no cambia el color
nos dio una vela verde, así que no pongo otra orden. Ahora ya sí, ahora ya da una vela roja, por lo tanto puedo poner el Fibonacci en este retroceso. Muy bien, vamos a poner una orden pendiente en este extremo de aquí, con el stop aquí, el take profit en 650 y ya lo tenemos. Sé que es una operativa un poco compleja por el número de órdenes que tenemos en el gráfico. Vale, nos salta una operación a break-even. Eso significa que podemos actualizar cada vez que se cierra o abre algo. Esta no nos ha pasado nada, al ser un break-even, pues simplemente ni profit ni pérdida. Bueno, un profit muy pequeño para cubrir la comisión. Muy bien, ¿qué sucede aquí? Que esta orden ya queda la pendiente desfasada. Entonces, borro orden pendiente y nos toca volverla a colocar. ¿Qué tenemos aquí? El TP. Muy bien, al ser un retroceso profundo, esto sería una orden a mercado, la letra P, pues tiene una distancia mayor de stop y TP. Pero así es como los definimos y listos. Aquí tenemos la orden y vamos a ver, está a punto de activarse. Ahora se activó. Se acaba de activar la orden esta de aquí y por lo tanto ahora ya es una orden más. Ya tenemos 3 operaciones y lo que no hemos visto es en qué punto nos tocaría empatar. Así que lo vamos a hacer ahora. En este punto de aquí es donde nos tocaría empatar la operación. Entonces, si el precio toca ahí, empataremos. Muy bien. Volvemos a estar en un retroceso. Por lo tanto, como solo tenemos una orden a riesgo, podemos meter otra. Lo mismo. Y ir repitiendo la mecánica. Ya veis lo interesante que es programar, porque al final uno aquí se siente como un robot cuando es trader cuantitativo, como yo, y llevo años sintiéndome robot, pero me da igual, o sea, me gusta, pero realmente piensas que algo tan rígido, al ser una operativa tan rígida, pues se podría... Vale, el primer break-even es de la segunda orden. Vale, pues algo tan rígido se podría hacer automatizado, ¿no? Ok, aquí nos toca modificar la orden. Más que modificar, borrarla porque no se llegó a ejecutar. Y volverla a poner. Porque ahora el retroceso ha sido hasta aquí. Muy bien, vamos aquí. Pongo el punto de entrada, el stop, el TP, lo puse un poco mal ahora, y actualizo este de aquí era, la segunda operación va al revés. Muy bien, ya lo tenemos y vamos a ver si se nos activa. Sí, aquí se activó, estuvo a punto de darnos el primer profit y los break-even están más arriba. Entonces aquí tenemos un stop loss que ahora no podemos, tenemos 2 operaciones a riesgo, no podemos meter nuevas órdenes. Vale, pues casi nos salvamos del stop y nos dio el primer TP. Vamos aquí a ver cómo estamos ahora y con un solo TP remontamos todo lo perdido, lo empatado, porque los TP son una locura, justamente tenemos que tener mucha paciencia, que tardan en llegar, pero cuando llegan, llegan. Ya hemos tenido el primer TP, no podemos empatar nada, porque las zonas de empate son aquí, por lo tanto, mientras no empatemos nada, simplemente avanzamos. Vale, segundo profit y empatar. O sea, ahora sí que podemos empatar una de las posiciones y la otra todavía no. Ya solo tenemos una orden a riesgo, esto significa que a partir de ahora podemos entrar doble TP, nos montamos en un 10% de la cuenta. La paciencia paga, o sea, estos ratios tardan días en llegar, pero estamos en H4, por cierto.
El stop loss, ¿hasta dónde lo desplaza si aún no hay entradas? ¿Tiene algún límite de velas o pips? Es lo que os he dicho, el límite de ir alejando el stop, que no es alejando, porque si aplicáis interés compuesto no podéis alejar, porque entonces si lo habéis planteado en un punto que era el 1% y lo alejáis, estaréis asumiendo un riesgo superior al 1. Por eso borro la orden y la vuelvo a poner. Entonces, el límite es que cambie la tendencia. O sea, mientras la media móvil sea alcista, tendencia alcista y el precio por encima, podemos ir alejando. Cuando la media móvil cambie o el precio se ponga por debajo, cualquiera de las cosas que pasen, si ya no hay la tendencia clara, ahí ya no podemos meter más órdenes. ¿Cuántas operaciones simultáneas es lo máximo que recomiendas? Y otra cosa, ¿solo es dable hasta en H4? Vale, yo recomiendo que a riesgo solo haya 2 operaciones. Que no sean a riesgo no hay límite. Te vas a encontrar que como mucho te vas a ver momentos de 5, 6, es muy raro que haya más. Podría haber alguna más, pero es raro, ya llegar a 10 es prácticamente imposible. Vale, tenemos solo una operación a riesgo, la otra está en empate, y vamos a ver si nos quiere dar más entradas, porque sí, ahora, como ya una está en empate, podríamos poner una nueva orden en este punto de aquí. Así que pongo una orden pendiente a este precio, con este stop y este profit. Coloco la orden y vamos a ver si se activa. Vale, se nos va el precio más abajo sin que se haya activado, por lo tanto tenemos que actualizar aquí y borrar la orden pendiente. Pensad que cuando se nos va en contra no es pérdida. Esto no estamos perdiendo, no se ha activado la orden, porque es pendiente. Si el precio llega a este punto, lo que no tengo muy claro es si llegó a empate. No llegó a empate. O sea, no podemos empatar la que nos queda a riesgo aún. Pero pensad que el riesgo es un 1% y cuando ganamos más de 500 y al perder solo perdemos 100. O sea que tampoco nos mareen el tener operaciones a riesgo porque no pasa nada. Vale, ya tenemos esta orden otra vez y vamos allá. Si se nos activa, mira, se activó. Iba a decir, si se nos activa nos toca empatar esta operación. Ahora solo la nueva operación tiene riesgo. Las dos que vienen de aquí abajo ya no tienen riesgo y vamos a posicionar el nivel de mover a break-even nuevo. ¿Por qué? Porque este ya lo hemos movido a break-even, lo borro y ahí estamos. Aquí tenemos los profits, muy bien. Tenemos la orden lista y nos da otra reentrada. Entonces aquí tendríamos otro punto para poner otra operación. Vale, miraba el chat, pero veo que todo es lo normal. Mira, hacemos una cosa, a partir de ahora es como que paramos de tomar operaciones y ya vemos cómo se definen. Por cierto, ¿cómo está la cuenta real? No se activó la orden. Está lateralizando, es que aún operando en un minuto es complicado tener entradas. Lo único que podemos actualizar aquí, porque el retroceso ahora es este, pero bueno, es que ya no cumple, estamos por debajo, o sea, podemos borrar la orden pendiente en el mercado en tiempo real. Y lo que os he dicho, vamos a ver cómo se define esto y en lugar de tomar nuevas entradas simplemente gestionamos las que tenemos, de tal manera que ahora ya no tomamos más entradas. Tengo una gestión que sería el empate, que no tengo puesto el nivel de empate. Esta operación es desde aquí hasta aquí, por lo tanto me toca empatar aquí. Vale, si llega ahí, empato, las otras dos órdenes ya están en empate, simplemente es ir avanzando. Vale, ahí empatamos. Hubiera habido más entradas, ya tendríamos más y hubieran corrido a favor, pero bueno, dijimos que hasta aquí hemos llegado y ahora no podemos perder nada. Tenemos estos profits y estas entradas, lo único que me falta un profit. Aquí veo dos órdenes y aquí una, esos son 3 operaciones y es como que una no tiene take profit. Mira, aquí detectado el error, esta operación dice take profit, 0. Entonces, tenemos que detectar cuál es
la 10, vamos a ver, o sea, la más nueva es la 12. Y mira, pues es la nueva. Es la orden de aquí arriba, que era entre este punto y este punto. ¿Veis? Están numeradas y si os ponéis encima os dice el número y aquí sale el número de ticket. Muy bien, pues vamos a ponerle el take profit, es esta que no tiene, pone 0. Voy a modificar orden. Bueno, esto ha servido para que aprendáis también detalles de cómo modificar, cómo comprobar si hay algo raro, si nos hemos dejado un profit. Y ya lo tenemos. Aquí tenemos los profits. Si se nos va en contra no perdemos nada. El saldo está actualizado aquí, sí, correcto. Y si va a favor, pues podemos ganar. No estamos tomando nuevas entradas. Vale, aquí nos saca con break-even, tomo nota, 10.941, ganamos un poco. Lógico, porque le hemos dado unos pips al break-even. Y vamos a ver cómo evoluciona. No estamos tomando nuevas entradas, recordadlo. Y como de gestión ya no hay nada, simplemente ver si nos da profit. Casi. Mira, ahí nos lo dio. Anotamos 11.527. Por el camino hubiéramos tenido muchas entradas. La mayoría pues también correrían a favor. Pero se nos iría al aula a durar muchas horas si no había un momento que dejó de operar. Y nos queda aún un profit. Han saltado 2, por lo que veo. Y solo nos queda una operación viva, que vamos a ver si acaba en TP o en empate. Perder ya no podemos perder. Vale, pues acaba en TP. 12.000, es que las tendencias aquí en el SP son una locura. Y aquí si apiño vemos todo cómo captamos la tendencia. Y aquí en esta bajista hubiera pasado lo mismo. Porque este mercado, pues la mayor parte de cada 4 años uno solo es bajista y los otros 4 son alcistas y vais a operar mucho más al alza, pero también tiene sus momentos de retroceso. Pues aquí podéis ver cómo ha ido y cómo al final sí que hemos tenido algún stop, algún break-even, pero hemos acabado pues subiendo mucho la cuenta, ¿no? Estamos ya en enero. Pues ha pasado ya prácticamente medio año desde que empezamos y ha subido pues un 20%. Ya veis que es una estrategia que sería mucho mejor tenerla programada porque puede ser bastante lioso el hecho de tener muchas operaciones y tener la paciencia de esperar tanto tiempo para los TPs. Dice Moisés, ¿cómo se llama esta plataforma? Se llama Forex Tester 5. O te dejo el link para que la puedas probar, que ya os lo he dejado antes, pero os lo vuelvo a dejar. Aquí la puedes descargar en versión demo o también la puedes descargar pues comprándola, ¿no? La demo tendrás un mes de data, si la compras no tendrás límite, 20 años de data. Entonces está por debajo del precio oficial si utilizas este link que te he dejado aquí. Y bien, espero que os haya gustado. Si os ha quedado alguna duda, pues tenéis los comentarios, los que no estáis en directo. Y si, aparte de comentar, queréis decir si os ha gustado o no el vídeo, podéis dar un like o un dislike. Os agradecería mucho si lo hacéis. No el dislike, o sea, no es que agradezca mucho el dislike, simplemente pues que le deis tanto a like como dislike. Ayuda a posicionar, ayuda a saberme a mí qué vídeos gustan más y menos y a crear contenidos de vuestro agrado. Y también, si todavía no lo estáis, aprovechad para suscribiros al canal, darle a la campanita y visitar la academia de trading códigotrading.com, donde encontraréis todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.